Buenos días, compañeros y maestra. A mi equipo le tocó exponer la distribución de Bernoulli. Mi equipo está conformado por José Luis, Gerardo y su servidora. ¿Quién es el matemático autor de este estudio de distribución de probabilidad? Es Jacob Bernoulli, gran matemático y científico. ¿A qué tipo de experimentos se aplica? Se aplica a experimentos aleatorios que tienen solo dos posibles resultados. A uno se le llama éxito y a otro fracaso. ¿A qué se le llama ensayo de Bernoulli? Se le denomina ensayo de Bernoulli a todo experimento aleatorio que tiene solo dos resultados posibles mutuamente excluyentes, generalmente llamados éxito y fracaso. ¿Cuál es la fórmula utilizada para calcular la probabilidad de Bernoulli? Es f de x. La probabilidad de que nuestra variable aleatoria discreta asuma un determinado valor va a ser igual a 1 menos p en el caso de fracaso, o x igual a p en el caso de éxito. ¿A qué tipo de situaciones se aplica? Se aplica a situaciones de variable discreta, la cual solo puede resultar en dos sucesos posibles. Pregunta número 6. ¿Se puede aplicar en el análisis de logro de metas? Si se menciona que sí, argumente su respuesta. Sí, ya que se trata de dos eventos, uno con éxito y el otro con fracaso. Se demostraría a través de un estudio de variable para responder la hipótesis de sí. ¿Se puede aplicar el análisis de exámenes? Sí, porque sí, y no, porque no. En esto tenemos ambas respuestas, ya que sí, porque el estudio sería de aprobatoria o reprobatoria, pero la variable se basaría en la persona que lo realiza. Y no, porque el estudio no podría ser el examen, ya que este sería el resultado de un factor. Pregunta número 8. ¿A qué se le llama función de probabilidad? Aplicación que asocia a cada valor x y de la variable aleatoria de la probabilidad de y. 9. Para graficar los resultados, ¿cuál sería la gráfica idónea para presentar el análisis de los resultados de la probabilidad de Bernoulli? Sería mediante un histograma de probabilidad. Y pregunta número 10. ¿Qué datos se colocan en el eje de los y y qué datos se colocan en el eje de los x? En el eje de los x se encuentran los valores de la variable aleatoria x y en el eje y se encuentran las probabilidades de px. Pregunta 11. ¿Qué tipo de variables son analizadas en el ensayo de Bernoulli? Variables aleatorias discretas. Pregunta 12. Ilustra la función de la densidad de Bernoulli. Y R nos dice que la función de densidad es la derivada de la función de distribución. Y F es la probabilidad P que corresponde al área de la cola inferior de la función de densidad. Y así es como grafiqué la función de Bernoulli, como en una gráfica. Pasamos a la pregunta 13. ¿Cómo se obtiene la media y la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli? Para obtener la media, apliqué la fórmula sumatoria de x por f de x. Y segundo paso, que es, se toma el primer valor de la variable aleatoria y lo multiplicamos por su respectiva probabilidad. Tercer paso, se suma el segundo valor de la variable aleatoria y la multiplicamos por su respectiva probabilidad. Y así se sigue hasta llegar al último valor y siempre se van sumando. Cuarto paso. En el siguiente paso se toma el primer valor de la variable aleatoria x y se multiplica por su respectiva probabilidad f de x. Después se suma el segundo valor de la variable aleatoria x y se multiplica por su respectiva probabilidad. Paso 5. Se simplifican las operaciones y así es como se llega al resultado. Para obtener la varianza, en el primer paso se usa la fórmula sumatoria de x menos m al cuadrado f de x, o también se puede utilizar la fórmula que es sumatoria de x al cuadrado f de x menos m al cuadrado. Así que, segundo paso, se toma el primer valor de nuestra variable aleatoria discreta y elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por su respectiva probabilidad y ponemos el símbolo de más. Tercer paso, segundo valor de nuestra variable aleatoria discreta x, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por su respectiva probabilidad p y así se sigue sucesivamente. Cuarto paso, no debes de olvidar de restar la p al cuadrado al último. Y paso 5 se simplifica sacando el factor común y así se llega al resultado. Pregunta 14. ¿Qué literales, o sea, símbolos y fórmulas se usan? Se usan las literales p, x y se utilizan las fórmulas, la que es para la media, que es sumatoria de x por f de x
o la fórmula que es para la varianza, que es sumatoria de x menos m al cuadrado f de x, o también se puede utilizar sumatoria de x cuadrada f de x menos m al cuadrado. Pregunta 15. ¿Cuáles son los modelos matemáticos más conocidos para el cálculo de probabilidades dependiendo del tipo de variables? Y así es como hice un cuadro comparativo donde puse las fórmulas y los modelos. Y aquí se puede ver. Resolver el problema 4.83 que dice distribución de probabilidad 2. Una variable aleatoria x puede tomar 5 valores, 0, 1, 2, 3 y 4. Una parte de la distribución de probabilidad se muestra aquí. Aquí tenemos la tablita. Inciso A. Encuentre probabilidad de 3. Como bien sabemos, la suma de las probabilidades para los resultados de un experimento debe ser 1. Entonces, probabilidad de 3 va a ser 1 menos la suma de las demás probabilidades. Y aquí tenemos 1 menos probabilidad de 0, más probabilidad de 1, más probabilidad de 2, más probabilidad de 4. Entonces va a ser 1 menos, al sumar esto nos da 0.8. Y 1 menos 0.8 es igual a 0.2. La probabilidad de 3 es 0.2. Inciso B. Construye un histograma de probabilidad para las probabilidades de x. En el eje de las y se pondrán los valores de las probabilidades y en el de las x los valores de la variable. Lo que haremos va a ser que vamos a localizar en el plano cartesiano las probabilidades de la variable. Probabilidad de 0 es 0.1. Probabilidad de 1 es 0.3. Probabilidad de 2 también es 0.3. Probabilidad de 3 es 0.2. Probabilidad de 4 es 0.1. Y así es como quedaría el histograma. Calcule la media poblacional, varianza y desviación estándar. Bueno, pues para calcular la media poblacional vamos a hacer uso de esta fórmula, que es media mu igual a la sumatoria de x por f de x. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar el valor de la primera variable, que es 0, y lo vamos a multiplicar por su respectiva probabilidad, que es 0.1. Luego lo vamos a sumar con el segundo valor, que es 1, que lo vamos a multiplicar por su respectiva probabilidad, que es 0.3, y así hasta llegar al último valor. Al hacer las operaciones, media mu es igual a 0 más 0.3 más 0.6 más 0.6 más 0.4 y al sumarlo nos da un resultado que es igual a 1.9. Entonces la media es igual a 1.9. Para calcular la varianza vamos a hacer uso de la fórmula de sigma al cuadrado, que es igual a la sumatoria de x al cuadrado por f de x, y al final le vamos a restar la media mu al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser que sigma al cuadrado va a ser igual a, vamos a tomar el primer valor de la variable, que es 0, y lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por su respectiva probabilidad. Y lo vamos a sumar por el segundo valor, que es 1 elevado al cuadrado, multiplicado por su respectiva probabilidad. Y así hasta llegar al último valor, que es 4. Y al final le vamos a restar el valor de mu, que es 1.9, elevado al cuadrado, a el valor de la primera variable al cuadrado por su respectiva probabilidad de 0, más 0.3, más 1.2, más 1.8, más 1.6, menos la media al cuadrado, que es 3.61. Entonces, sigma al cuadrado es igual a, la suma de estos resultados nos da 4.9
menos la media al cuadrado, que es 3.61. Entonces, sigma al cuadrado es igual a 1.29. Para sacar la desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es encontrar la raíz de 1.29. Y la raíz de 1.29 es 1.1357. Conclusión. Bueno, pues en conclusión podemos decir que la distribución de Bernoulli es una distribución de probabilidad discreta que toma valor 1 para la probabilidad de éxito, que es representado por P, y valor 0 para la probabilidad de fracaso, que es representado 1 menos P. Ejemplo 4.84. Ejercicio, perdón. Datos. Son X igual al número observado en el tiro de un solo dado balanceado. A. Encuadre y grafica la distribución de probabilidad para X. Dado igual a 6 caras. El encuadre quedaría X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las caras del dado. Y probabilidad de X, la probabilidad de que caiga el número sería un sexto, ya que pues se divide entre 6. La gráfica quedaría de la siguiente forma. La Y se encontraría PX, que solo llegaría a un sexto. Y X se encontraría del 1 al 6 y solo llegaría a un sexto. Inciso B. ¿Cuál es el valor promedio esperado de X? El valor de X es 1 y el promedio se resuelve de la siguiente manera. X igual a un sexto más 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 un sexto igual a 6 sobre 6 sobre 6 igual a un sexto igual a 0.1666 de promedio. ¿Y cuál es la desviación estándar? Sacamos el promedio de nuevo, ya lo tenemos aquí. Luego la varianza, la sumatoria de X menos M por probabilidad de X, que nos da un total de 13.88. Como está al cuadrado, lo pasamos a raíz cuadrada y quedaría la raíz cuadrada de 13.88 igual a 3.725587 y ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. En pocas palabras, el análisis de probabilidad de Bernoulli nos ayuda a saber si algo es cierto o falso. O sea, no tiene ninguna opción más, simplemente es cierto o falso. Nos da, por ejemplo, un 80% de probabilidad de que sea cierto y lo tomamos como cierto, ya que pues no nos da ningún otro factor. Se ocuparía para responder preguntas como de si algo nos sirve o no nos sirve. Así, y ya, sería todo. Gracias. 4.85. Visitas de tienda. Representa con X el número de veces que un cliente acude a una tienda en un periodo de una semana. Supongamos que esta es la distribución de probabilidad de X. Y aquí nos está dando unos datos, que es X y PX. Ya ahorita ya lo convertí con punto decimal. Por eso me quedó 0.1, 0.4 y así sucesivamente. Encuentra el valor esperado de X, el número promedio de veces que un cliente acude a la tienda. Y ahora vamos a resolver este problema utilizando esta fórmula, que es la sumatoria de X por f de X. Y así quedaría como multiplicamos X por PX y quedaría como 0 por 0.1. Y como siempre vamos sumando todos los resultados y nos quedaría 0.0 por 0.1 más 1 por 0.4 más 2 por 0.1 más 3 por 0.1. Sumamos todo esto y el resultado nos quedaría 1.5. Así que el promedio sería 1.5. Y en conclusión, Bernoulli, este gran matemático como también científico, que dio grandes aportes donde nos muestra que un ensayo es un experimento aleatorio que solo tiene dos resultados posibles, que lo son el éxito y fracaso. Esto lo hemos aplicado toda la vida. Como un ejemplo sería el volado con una moneda, que dependiendo de la cara que tú elijas, el resultado será éxito o fracaso.